Bueno, buenos días a todas, gracias por venir. Creo que a esto solo vamos a hacer una especie de puntualización sobre los datos anteriores, concretamente centrarnos en lo que es los datos de la provincia de León. Porque casi todos los estudios, todos los balances que se publican son como más generales y nosotros queríamos centrarnos concretamente en el problema de la provincia de León, porque como muchos de vosotros sabéis, es una de las provincias con más poblaciones, con más pueblos y más municipios. León tiene 1.228 pueblos y 211 municipios. Y solo de esos 1.228 pueblos, 80 tienen algún tipo de entidad bancaria. Sí que es verdad que algunos tienen, como León, 104, pero la diferencia de 1.228 hasta 80 es mucha. Considerando que de esas 80, además, casi todas son cabeceras de comarca y zonas de proximidad a los grandes centros como León, Ponferrada, Astorga o La Bañeza, Valencia de Don Juan, Riaño, zonas grandes ya. Entonces los municipios, esos concentran muchas oficinas, pero luego el territorio, como se puede ver al poner los datos sobre un mapa, dice otra cosa. Los datos que pueden ver en la izquierda, mi derecha, su izquierda, están agrupadas las oficinas, ¿vale? Entonces, hay 35 poblaciones que tienen una sola oficina. No todas son de la misma entidad bancaria, ¿eh? Se reparten intereses y zonas, digamos. 35 de esas 80 poblaciones solo tienen una sucursal bancaria. Vamos reduciendo, ¿vale? Luego hay 29 poblaciones que tienen entre 2 y 5 sucursales, que son las que vemos en amarillo, ¿vale? Entre 6 y 9 sucursales en la misma población hay 13. Y ya solo nos faltan otras 3, que son La Bañeza, Ponferrada y León, poblaciones, ¿eh? Porque luego, dése cuenta que alrededor de León, por ejemplo, están la Virgen del Camino, o el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, San Andrés del Rabanedo, con las sucursales que tiene, tanto en San Andrés como en Trobajo del Camino, Villaquilambre, con Navatejera. Entonces son municipios, que ya estamos hablando de 3 municipios a mayores que tienen una concentración alta de sucursales bancarias en los alrededores de la ciudad de León. En Ponferrada pasa parecido. Entonces, cuando lo vemos puesto sobre un mapa, es cuando nos llama verdaderamente la atención. Hemos incluido los límites de los municipios de la provincia de León. Son datos cartográficos de datos abiertos de la Junta de Castilla y León, con lo cual son los datos oficiales, y vemos todas las zonas que están completamente desabastecidas, que no despobladas, que no es lo mismo. ¿Vale? En la montaña pasa otro tanto, son muchas las zonas que no están cubiertas, muchas las zonas que tienen una sola oficina y tiene que ser esa y esa con los productos que ofrezcan. Claro, cuando existían las cajas, la población tenía eso que se ha comentado antes, la sensación de estar más cubierta, de tener más cooperación, de que se les ayudara con cualquier necesidad que pudiera existir. Desde que han desaparecido las cajas y se han convertido en bancos, son bancos, es un negocio, es una empresa y tienen los servicios que tienen y el personal que tienen. Entonces existe un poco de descompensación entre la percepción de la ciudadanía que no está del todo, digamos que, adaptada a los cambios y a lo que suponen. Entonces,
si solo tienes una sucursal, solo tienes una sucursal. La mayoría de la gente no tiene la opción de irse a otro sitio o no se lo plantea. Son muchos los municipios que solo tienen una sucursal y no siempre puede ser la más beneficiosa para los clientes. Como se comentaba también antes, uno de los mayores problemas que hay en el mundo rural es precisamente la cobertura digital. Se está intentando dirigir a la ciudadanía hacia la banca electrónica. El primero de los inconvenientes de eso es esa, la cobertura digital. Saber si hay datos o no hay datos a los que poder acceder, si es una compañía u otra, si no te falla en el momento en el que más lo necesitas, todo ese tipo de cosas. Pero además, como comentaba al principio, al abrir la sesión, la concejala Vera López, uno de los mayores factores de necesidad es la educación en este tipo de temas, porque se ha dejado a la ciudadanía que sean ellos los que cada uno se haga, que seamos todas nosotras, los que cada una nos hagamos responsable de aprender cómo se funciona con eso, cómo se maneja, y no todos estamos capacitados. Y no todos sabemos cuáles son las cosas que hay que hacer, cuáles son las cosas que van contra nuestra privacidad, contra la protección de datos, o si hay toda la protección del mundo cuando accedes a la banca electrónica a través de tu móvil. En general, mientras más mayor se es, más desconfiado respecto a ese tipo de cosas. Ya no digo que tengas una vista estupenda para ver todo lo que pone en tu móvil, de lo que dice el banco en la aplicación, sino que te manejes con ella, que funcione y que entiendas todo lo que dice, que seas capaz de utilizar esas aplicaciones con solvencia y con garantías de privacidad y de seguridad. Es importante cubrir eso también, porque la mayoría de la población no tiene la confianza ni en sí misma ni en los medios para hacerlo. En el mapa, una de las cosas que queríamos destacar, sobre todo, era también la necesidad de cubrir áreas de alguna manera. Es verdad que desde el Banco de España nos han propuesto un montón de alternativas, pero hay que saber si esas alternativas van a poder ser implantables y cuál va a ser, como nos comentaban desde el CEAS de la Pola de Gordón, el coste añadido para el medio rural. Porque para lo que los demás es gratuito, para ellos normalmente ese acceso siempre supone un coste adicional y un esfuerzo adicional y un tiempo adicional y muchas cosas. Los días de la Diputación, por ejemplo, son un medio estupendo para poder hacer un montón de actividades didácticas y un montón de opciones que aglutinen población y que les comuniquen y les ayuden, pero hay que dotarlos de medios y de personal. En principio, más o menos, dejaremos el mapa a disposición, lo colgaremos en nuestras webs, se podrá consultar. Agradeceríamos mucho que a medida que se van cambiando estos datos, porque van a ir cambiando. Aquí hay un montón de oficinas reflejadas que todavía están abiertas, pero que sabemos que cierran este año. Entonces queremos ir actualizándolo, queremos que siempre esté actualizado y que esté disponible para que cualquiera lo consulte. Que de esto podamos hacer las reivindicaciones que hagan falta y las propuestas que hagan falta para que ayudemos a todo el mundo a tener el acceso de calidad al que estaban acostumbrados. Y en principio no tengo mucho más que aportar, no quiero darle muchas vueltas a esto. Si alguien tiene algún comentario, quiere preguntar algo, yo encantada. Creo que como Elena ya había dado todos los datos generales, esto solo era una puntualización para que se viera que hablar en tantos porcientos de población afectada es una cosa y verlo puesto en un mapa es otra. Ver todos estos municipios en blanco, saber que todos estos municipios no tienen nada, que tienen que moverse a otro sitio, pues
En principio era una exposición que estábamos muy interesados en hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna puntualización, un comentario? Mi compañero Dani. Creía que querías hacer algo. Bueno, en este mapa es lo que comentábamos antes. Este sería el ayuntamiento que comentábamos de Ponferrada, ¿de acuerdo? Este ayuntamiento, esto es Ponferrada, pero realmente es aquí lo que es el núcleo urbano, ¿no? Entonces, cuando analizamos así, tenemos un problema grave de acceso que luego es falso acceso, porque aquí hay una montaña que pertenece a los Montes de León, que es bastante complicada, que solamente tiene una carretera que tiene un acceso bastante fastidiado en invierno. El otro día pues estuvimos hablando de que había comarcas como lo que es la Cabrera. La Cabrera es una comarca característica de aquí de León pues por su baja accesibilidad. Tiene un amplio potencial económico que se refleja en las canteras de pizarra. ¿Vale? Muchísima pizarra se exporta de esta comarca. Entonces sí que mantiene en el núcleo de La Baña unas 2 entidades bancarias, pero claro, es que el resto de la comarca no es que le pille lejos, es que las carreteras son de este tipo, ¿de acuerdo? Estos son todo valles y estos son el tipo de carreteras. Entonces, claro, hablamos de unas comunicaciones que ya las que son físicas, es decir, no ya estamos hablando de las digitales, son muy malas. Y luego las digitales, bueno, pues afortunadamente como hay bastante negocio, pues se tiene acceso a medios digitales. Luego también en la Cabrera sí que estaría Puente Domingo Flórez, pero bueno, como ha migrado al Bierzo, pues no les vamos a incluir. Pero bueno, este tipo de mapa lo he ido elaborando Mónica y hemos tenido un montón de problemas para obtener datos. ¿Por qué? Porque los datos actualizados no existen o se están poniendo. De hecho, nos tocó con la renovación de la página web del BBVA. En todo el proceso nos ha cogido también con la reestructuración de Popular y Banco Santander, que en la provincia tienen muchísima implantación, y también nos está cogiendo con la reestructuración de Unicaja Banco, que digamos que era la entidad de, vamos, lo que era Caja España, es la que se ha quedado con Caja España. Entonces, era la entidad de referencia. ¿Qué problema tenemos al final? Pues que nos encontramos con un mapa que a días se va actualizando y van cayendo bancos de toda esta lista. Sí que nos sorprendió positivamente a nivel territorial que la ciudad, bueno, la que es la ciudad de La Bañeza, ¿vale? Porque pasa de 10.000 habitantes, con lo cual le podemos llamar ciudad. La ciudad de La Bañeza es la tercera en número de entidades, está bastante más diversificada de lo que podíamos pensar, porque tradicionalmente yo creo que casi todo el mundo aquí en la provincia pensaría que la tercera sería Astorga. O sea, nos caería de cajón porque Astorga tiene un obispado potente, tiene un obispado que abarca también Zamora, parte de Orense, y bueno, el administrador económico de Astorga era famoso. No, bueno, me refiero que el obispado de Astorga mueve muchísimo dinero y es digamos, una empresa económica de primer nivel. Y por muy raro que parezca, es La Bañeza la tercera población en diversificación bancaria en capacidades. Otra cosa que sí que nos gustaba tratar en este tema era la falta de competencia. Porque al final realmente queda una entidad en el territorio, queda una entidad y tiene pinta de que va a quedar simplemente con el tema de banca por cajero, porque se está atendiendo ya eso, y tal vez, nunca me gusta citarlo, pero hay ejes o hay determinadas infraestructuras que pueden potenciar o al menos mantener determinadas infraestructuras bancarias y que a lo mejor de per se, pues hoy en día, pues teniendo la central en Málaga, explicar a una persona que el Camino de Santiago va a generar suficiente recurso de extracción de dinero en el Hospital de Órbigo, a lo mejor motiva el no cierre de un cajero. Pero claro, eso antes, explicarlo aquí en el Portillo era más sencillo, que bueno, el Portillo es la subida hacia la que hace Valladolid. Entonces, a lo mejor era mucho más sencillo explicar que ahora, porque ya vemos que incluso en ejes que tienen un potencial de paso bastante elevado y de necesidad de acceso efectivo, porque bueno, en el Camino de Santiago no me veo a nadie en Roncesvalles cargando ahí la saca para todo el camino, pues bueno, sí que veríamos interesante también ese tipo de lógicas que se trasladen. Y lo que sí que vemos es que hay un montón de municipios que sería la corona minera, que sería lo que es la cordillera la subcantábrica, que es todo lo que agrupa
norte de León, o sea, la montaña oriental, Cistierna, Boñar, Cilla, La Robla y bueno, luego ya subiendo pues para el Valle del Sil, que ahí sí que vamos a ver pues lo que estamos viendo desde hace muchos años. Villablino yo creo que casi todo el mundo lo conocimos con 10, 15.000 habitantes, hoy en día tiene 7.000, bajando a 5.000 y está en extinción. Entonces sí que hay una realidad que es plausible, que es que hay un proceso que aquí no es solamente una despoblación pues, por un ciclo demográfico y demás. Aquí había una actividad económica primaria que no va a existir, que ya no existe, y que bueno, pues quedan los vestigios de aquella. Entonces, lo que sí nos gustaría es que en los núcleos donde realmente hay un potencial o ha habido una instalación de una oficina y demás, sí que se valore que existe ese recurso y que puede tener un sentido dentro de dejar una entidad al menos de referencia. Hay una entidad que se está sorprendiendo porque está adquiriendo protagonismo en la provincia, tanto en León como en Valladolid, como en Orense, como en la que es natal, que es la Caja Rural de Zamora. La Caja Rural de Zamora ha visto un nicho y está entrando ahora ha empezado a entrar en mercado urbano, pero normalmente entraba en núcleos medios, en núcleos pequeñitos de 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, incluso de 1.000 habitantes, y se quedaba con el mercado prácticamente instalando una oficina, porque daba servicio donde ya otras entidades están dejando de prestar ese servicio. Y sí que cogemos el consejo que ha dado ella de qué horarios mantiene, porque nos parece, sí que lo había más o menos reflejado Mónica, porque eso sí que es un trabajazo, yo de verdad estudié geografía y me encantan los mapas, pero cuando ya te pones a introducir variables temporales, esto es un trabajazo. Entonces sí que nos parece muy importante saber dónde hay disponibilidad 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, dónde existe solo en verano, que es es porque hay muchas de estas oficinas en los municipios donde está en rojo que son de verano, pero como las ponen y tampoco te dan más información, no sabes si después del verano tienen la disponibilidad o a lo mejor abren un día a la semana o no, ¿vale? Entonces sí que nos parece interesante porque si en algún momento se cierra tanto la de Torre del Bierzo como alguna de Igüeña como toda esta zona, nos encontraremos pues con a lo mejor 3.000 kilómetros cuadrados, una franja de 3.000, 4.000 kilómetros cuadrados con poblaciones, pero como ninguna llega a superar unos 1.000 y pico habitantes concentrados, no se tiene ese servicio bancario. Algo que contrasta mucho con Galicia, donde existen muchas aldeas donde sí que existen estos servicios y no están necesariamente agrupados en la cabecera municipal. Entonces, también hay que copiar un poco de lo que está pasando en Galicia, porque Galicia tiene un sistema de poblamiento diferente, pero todavía más disperso y todavía más complicado que el de aquí, con lo cual yo creo que también puede ser un buen ejemplo para este tipo de cosas. Y bueno, creo... Me gustaría puntualizar porque además hubo una cosa que no he enseñado en ningún momento, me he ido a lo mío y no veo, que es en cada uno de estos puntos, al pulsar, toda la información que nos da es el número total de oficinas de esa localidad, cuál es la localidad en la que están esas oficinas y luego a qué banco pertenecen cada una de esas oficinas, ¿vale? Está toda la lista de bancos metida en cada punto de los que en principio tienen oficinas en la provincia de León. Entonces saldrá tanto los que, depende de si se ve en Mac o en Windows, ¿vale? Porque lo estoy viendo por primera vez en Mac y veo que no sale la lista entera de bancos, pero en Windows sí sale. Entonces, dependiendo de cómo lo vea cada uno, veréis toda la información. La básica está, o sea, en la localidad de La Robla hay 7 sucursales bancarias y hay todos esos bancos con representación. Por eso decía lo de asumir que vamos a tener que modificarlo porque los datos van a cambiar de aquí a final de año y sobre todo que no siempre los datos son correctos, como decía Dani, porque ha habido algunos problemas incluso en las propias páginas de los bancos. Antes ofrecían la información con un listado, tú ponías la localidad o la provincia y te salía el listado completo de oficinas, ahora ya no, sale por localización, entonces puedes elegir las que están cerca de ti o una localidad y te da las de esa localidad y como mucho alguna alrededor si no hay ninguna ahí. Bueno, es una forma nueva porque como ahora todo es banca móvil, pues será eso. Me gustaría también puntualizar que en teoría, en el mapa, vuelvo a decir en Windows, ya veo que en Mac no, al lado de toda esta lista, estos son
recordad los números de oficinas que hay en una sola población, ¿vale? Entonces, al lado de la lista hace un recuento de cuántas son. En un mapa de Windows se ve perfectamente. Y al pulsar en una de ellas o al ponerte encima de una de ellas, se deberían de resaltar las que están en ese color. Creo que tenía que decir alguna cosa más. Sí, eso. Recordaros que eso no siempre coinciden con los municipios. Que haya 80 poblaciones con entidades o con oficinas bancarias no quiere decir que haya 80 municipios con oficinas bancarias, ¿vale? Algunas están agrupadas, varias en el mismo municipio. No tiene nada que ver. No podemos decir 80 municipios, por si alguien quería resumir en titular, que a veces pasa. Y bueno, una segunda cosa que sí que se me había también pasado, que creo que tampoco lo hemos citado, que no lo saqué cuando estabas hablando. Bueno, en el informe de cierre de oficinas y demás lo estuvimos trabajando un poco y en variable porcentual la provincia de León no es la que peor está, pero en variable absoluta tampoco somos la que peor está. Somos la segunda. Somos la segunda provincia según población absoluta en no tener acceso a servicios bancarios en municipio, con 70.000 personas censadas, que aquí, bueno, aquí estaremos siempre con lo mismo también del problema que hay con los censos en León y con lo de ir a pagar el IVTM al pueblo. Pero bueno, es un problema grave porque si piensas que la que está más afectada es Barcelona, que tiene 5 millones de habitantes y tiene 76.000, 78.000, y la siguiente ya es León, que tiene 71.000, dices, ostras, está en el tope ahí arriba. Entonces sí que es un problema grave, pero más que nada al final, por lo que hablamos siempre, es decir, esto es un problema que tiene también una fecha de caducidad, que son 15-20 años, porque las generaciones que realmente residen en las poblaciones rurales y que residen en municipios pues como Astorga, Labañez y demás, evidentemente hay población joven, evidentemente hay poblaciones de cortes de mediana edad, pero sabemos la mayoría de lo que estamos hablando y lo que nos encontramos cuando vamos a trabajar a medio rural. Quitando excepciones muy raritas como Valencia de Don Juan, La Baña, sitios que tengan una dinámica económica totalmente fuera de la lógica autonómica y provincial, nuestra problemática es dar servicio a esas 2 décadas que le quedan a estas personas y dar acceso a sus servicios financieros sin que sea un problema grave, sobre todo para el pago de tributos, impuestos, entidades colaboradoras con la administración y demás. Porque ya os digo que yo el otro día estuve haciendo pago por entidad colaboradora en un cajero de calle y es que para leer el código, es que no tuve que hacer un curso, pero es que va a haber que hacer un curso. O sea, estuve 3 minutos allí dándole vueltas al código. Vale, se supone que yo soy una persona que estoy implicada en estos temas y no me importa y le doy vueltas y tal y cual, pero no sé si es porque el código que me dieron estaba mal impreso, si tenía alguna errata o lo que sea. 3 minutos de reloj. Si eso se lo haces a una persona de 80 años, va a empezar a pensar que está con una capacidad reducida, que es él el problema, y al final lo único que está intentando hacer es pagar una tasa municipal, una tasa que es obligatorio pagar allí. O sea, ni siquiera es algo que... Entonces, claro, cuando se hacen todos los cajeros, cuando se hace todo este tipo de infraestructura que va a ir destinada a entidades colaboradoras, es a la administración a la que hay que pedir la sensibilización. Porque son ellos los que generan un negocio, pues no sé, en tasas de IBI en León, pues oye, son 50 millones de euros. Hombre, pues si por 50 millones de euros no te sale a cuenta replantearte el modelo del cajero o tienes que venir aquí a entre las 8 y cuarto y las 8 y media de la mañana, bueno, pues a lo mejor hay que replanteárselo porque son negocios. A ver, puede que los ayuntamientos urbanos puedan hacer más fuerza, pero al final la Junta de Castilla y León tiene un presupuesto de 11.000 millones de euros, uno detrás del otro. Y 11.000 millones de euros uno detrás del otro son mucho dinero, son muchas cuentas bancarias, son mucho movimiento económico. Y sí que interesaría que la gente conociera los presupuestos que se manejan en sus ámbitos para decir, oye, mira, yo creo que vale que aquí no tenemos pues la Ollera Vasco-Leonesa, vale que aquí no tenemos antracitas de Brañuelas ni antracitas de La Silva, pero bueno, tenemos mi ayuntamiento, tengo la Diputación o tengo la Junta de Castilla y León con unos servicios sociales que aquí se está gastando 20 millones de euros al año. Y, hombre, yo creo que lo mínimo es adaptar un poquito los terminales y adaptar un poquito las cosas. Ya si consiguiéramos tener algo presencial, pues sería estupendo. Pero bueno, somos un poquito realistas en ese ámbito.
Creo que vamos bien de tiempo. No sé si tenemos alguna duda. Tony, ¿hay alguna duda publicada? Nada. Perfecto. Un segundín. María, espera. El micro. Hablando al hilo de las gasolineras, donde ella decía que se podía hacer efectivo, yo la semana pasada estuve en Italia y de repente yo decía, ¿por qué no se ve gente mayor en las gasolineras? Pues verás, ya no tienes que hacerle unas colas inmensas. En primer lugar, tienes que tener 100 euros en el banco de aval para poder echar, aunque solo sean 10 euros de gasolina, vamos, o de gasoil. Tienes que marcar un número que te lo comprueban que tienes los 100 euros en el banco, te dan un papel para salir, o te pueden cobrar, como fue nuestro caso, que se quedaron con los 100 euros, no nos dieron la gasolina y te lo devuelven 2 días después. Con lo cual, fíjate tú, los miles y miles. Es otra exclusión que se está haciendo, pero no solo, esta yo no la vi solo de mayores, vi que los mayores ni se acercaban. Y yo me preguntaba por qué, sino también de gente joven, porque la cola que se formaban en las gasolineras era de gente joven y principalmente hombres que presumen tanto, que también me llamó la atención, de las nuevas tecnologías, pero es otra nueva exclusión hacia las personas. Y otra manera de que en el día que lleguen a España, que estoy segura que llegarán, tampoco se podrá ya sacar dinero y que además tienes que disponer de 100 euros para poder echar, aunque solo sean 5 euros de gasoil. El tema de la desaparición del efectivo y de manejar solo dinero digitalmente es otra cuestión sobre la que habría que estudiar y hablar en otro momento bastante, porque además no todo el mundo está dispuesto ni a que se le obligue ni a que quede registrado absolutamente todo lo que hace, dónde compró, qué compró, cuánto gasto, cada cuánto lo hago. Toda esa información se las estás dando gratis, sin opción y sin elección, a una entidad bancaria que no te dice qué va a hacer con ella. Eso para empezar. Eso es otro problema aparte, que era lo que comentábamos por encima sobre la privacidad y la seguridad de tus datos. Las tecnologías no son malas, ninguna. Todas las tecnologías son maravillosas. El problema es el uso que se hace de ellas y que generalmente ese uso va contra el interés de mucha de la población. No es exactamente lo que la mayoría quisiéramos y vamos a poder oponernos durante bastante poco tiempo, pero yo voy a ser una de las que se va a oponer bastante tiempo. Entonces, no sé si tenemos muchas opciones de quejarnos y de conseguir ralentizar eso. De momento, una de las opciones es eso, disponer de nuestro dinero en efectivo cuando nosotros queramos y donde nosotros queramos. Esa es la primera batalla. Ya. Sí, el problema es ese. El segundo problema es ese, que si tú todo lo que tienes para comprar también tiene que ser de forma digital, tienes un problema añadido por mucho dinero que tengas. Eso es verdad. En principio... Aprovechando que está aquí Elena, creo que en Alemania, por ejemplo, el uso mayoritario es de efectivo. Es un país donde está inculcado el tema del efectivo a un nivel, y siempre se explica con el tema de Francia, que son totalmente opuestos, que uno es totalmente partidario de la bancarización y del uso de tarjeta, y en Francia el uso de efectivo es muy reducido, bastante más reducido que en España, creo, y en cambio en Alemania sigue siendo muy reticente el uso de TPVs en comercio local y demás. De hecho, yo solo tengo un poco de alguna estadística que sacáis de estas comparativas europeas, algo de Eurostat y un vídeo de arte.tv que siempre andan haciendo cachondeo, porque como es una cooperativa, es una productora que hay europea, ¿vale?, de documentales y demás, la pagamos con la Comisión Europea, y sobre todo hacen mucho vídeo franco-alemán, porque es donde están en Estrasburgo. Entonces, bueno, pues siempre hacen comparativas franco-alemanas con mucho cachondeo, porque, bueno, como hemos tenido 2 episodios, a ver si vamos a por el tercero. Pues sí que siempre hacen ese ejemplo, y siempre sacan el de que en Alemania el efectivo, y choca mucho con el ejemplo francés. Y bueno, España iba camino también de ir muy hacia el uso de menos efectivo, pero yo creo que no sé si ha sido la crisis,
ha vuelto a dar un impulso al uso de efectivo. Bueno, entramos en un territorio un poco complicado, que es otro tema, el uso del efectivo. No, yo quisiera, bueno, con la mención de Italia y Alemania, quizás pudiera aportar algún dato en cómo estamos. Yo lo que sí que creo que hay que resaltar es que cada país es súper diferente, o sea, no hay un patrón, digamos, de uso. Entonces nos encontramos con Italia, que es un país, digamos, intenso en el uso del efectivo. Austria es también muy intenso en el uso del efectivo. Alemania, Suiza, estos son países, luego en general todo lo que es España, Grecia también, pero digamos los usos son diferentes. También lo era Francia. Francia utilizaba mucho el efectivo, lo que pasa que también utilizaba muchísimo el cheque. El cheque que nosotros, vamos, yo lo he vivido, pero ya no sé si tengo siquiera chequera, ¿no? Pero allí era muy común, digamos, pagar cualquier cosa con efectivo. Pero ya digo que los modelos, digamos, de pago son muy diferentes de un país a otro. En Alemania, por ejemplo, es dificilísimo ir con la Visa y vivir allí con una Visa. Necesitas una tarjeta de débito del país, prácticamente todo se paga en efectivo, por lo menos donde yo voy, que realmente voy con bastante frecuencia a Frankfurt, que teóricamente es una ciudad bastante internacional. Por eso digo que cada modelo es diferente. Quizás los que destacan en una vertiente de ir más rápido en el uso del en usar menos el efectivo e introducir más los canales alternativos digitales son los países nórdicos y es también Holanda. Holanda también es un país en donde ha avanzado, Francia en un tiempo reciente también, pero Holanda, digamos, seguía un poco el ritmo de Suecia, Finlandia, Dinamarca. Es curioso que en Suecia, por ejemplo, en donde ya he comentado que en principio ellos utilizan poco el efectivo, cuando hay, digamos, en situaciones, digamos, de contingencia o de, en fin, de alguna situación, digamos, de crisis, recomiendan, digamos, una serie de artículos. Y entre ellos dicen, tenga usted billetes de esto y de esto. O sea, realmente es importante al final, ¿no? Entonces, no podemos ir a una sociedad completamente ausente de efectivo, ¿no? Luego, yo creo que también en el uso del efectivo también hay que hablar de quién favorece el efectivo y quién favorece el uso de canales alternativos. Pero porque hay muchos países en donde realmente se favorece, digamos, que no se suprima el efectivo de todas partes, pero hay otros que dicen, te premio si utilizas la tarjeta. En fin, eso es un debate que bueno, que es para otro día. De acuerdo. Una pregunta allí. Hola, yo solo quería decir, estáis haciendo mucho hincapié también en seguir manteniendo las entidades bancarias en algunos sitios y demás, que está muy bien, pero sí que es verdad que la gente que está en poblaciones pequeñitas, al final pierde su capacidad de elegir. O te formas para ser capaz de elegir tu entidad bancaria, la que mejor sea para ti o la que mejores condiciones te ofrezca, o estás abocado a la que tengas en tu pueblo, que te ofrece lo que te ofrece y te dice que para darte un papelito con tus movimientos bancarios te cobra 3 euros. Entonces eso está muy bien, es verdad que hay que fomentar, por supuesto que lo lógico es que todos pudiéramos tener esa posibilidad de que alguien en el banco nos explicase las cosas, eso que estaba comentando ella de antes de las cajas, que sí que ponían a la persona en el centro, y que eso se ha perdido y los bancos no nos lo ofrecen, no es real. Quiero decir, me da lo mismo que tengamos una entidad bancaria en un pueblo de 20 habitantes, porque al final la gente que está allí, una de dos, o te capacitas para poder elegir tu banco a través de Internet y poder operar o poder buscar la mejor oferta para ti, o estás abocado a esa por narices porque es la que está en tu pueblo.
Entonces, ¿dónde queda esa libertad para poder elegir? ¿Dónde está esa competencia entre los bancos que se supone que tiene que haber para que ofrezcan las mejores condiciones y que les llegue a la gente que está en poblaciones rurales en las mismas condiciones que una persona que está en una ciudad? No sé, lo dejo ahí un poco en el aire. Yo personalmente creo que la competencia digital sí existe en el ámbito digital. Eso es. Pero claro, eso quiere decir que la población tiene que estar capacitada para acceder y tiene que tener los medios para acceder, porque a una persona que viva en el medio rural y que cobre una pensión baja, le dices que para poder acceder al banco necesita tener una conexión a Internet que tiene que pagar y tener un ordenador, porque probablemente en el móvil no sea capaz de ver en la pantalla lo que pone. Y bueno, pues ya es una inversión para poder acceder a eso. No sé si es justo también. No, no es justo, ni una cosa ni ¿Sabes? la otra. Porque es lo que nos comentaban constantemente antes desde el CIAS de la Pola de Gordón, que es que parece que se está permanentemente penalizando al medio rural, no solo en esto, sino en todo. O sea, tienen que poner el doble de esfuerzo, el doble de dinero, el doble de tiempo, todo por vivir en el medio rural. Entonces, al final la gente acaba cediendo y yéndose a lo urbano. Pues hay gente que se resiste, que quiere, que tiene allí su vida, su negocio, su forma de entender el mundo y quiere quedarse allí y quiere tener las posibilidades que tenemos los demás y debería de ser posible. Entonces, un esfuerzo entre las administraciones, las entidades y que sea en beneficio de todos, que porque lo deje de pagar los ciudadanos, es decir, si el ayuntamiento me va a ofrecer Internet, al final lo estoy pagando yo porque lo estoy pagando con mis impuestos también. Y si el ayuntamiento dedica el dinero de sus impuestos a darme Internet, no lo dedica a otra cosa. Con lo cual sigo penalizado lo mismo. No sé si esa es la solución. ¿Me explico? Entonces, bueno, con los cajeros lo mismo, pues si es una entidad la que va a poner allí, con qué condiciones lo va a hacer, quién lo va a gestionar desde el ayuntamiento. Les vamos a dar, como he leído hace poco en alguna noticia, que un ayuntamiento se ofrecía a dar el local, la luz del cajero, se comprometía a la seguridad, todo lo ofrecía el ayuntamiento. Está muy bien para poder dar ese uso a los vecinos, pero entonces es lo que tú comentas. Todos los vecinos están obligados a tener cuenta en ese banco, encima de que con sus impuestos están pagando el cajero que les surte. Igual hay que darle una vueltina. Y con esto nos podemos tomar un café un ratito. Dejamos a los de los CIAS también respirar. Les emplazamos para dentro de media hora para ver a Enar Álvarez hablando de emprendimiento consciente. Y yo no sé si... Estamos.